Hola a todos, bienvenidos a este especial del día viernes. Estamos con The Cruz La Office y le damos la bienvenida al abogado de inmigración Narciso Cruz. Hola Laura, tú ya sabes, como siempre estamos aquí, estamos obedeciendo las leyes del gobierno acerca del social distancing y es por eso que nos vemos en diferentes pantallas. Pero Laura, hoy en día tenemos algo muy especial para la gente que nos está viendo. Tú ya sabes que tenemos muchas preguntas de temas de inmigración porque somos oficinas, abogados, defensores de los inmigrantes. Pero igual también tenemos otros tipos de preguntas. La gente quiere saber cómo ellos pueden ayudarse durante esta epidemia que está sucediendo, especialmente del tema del empleo. Lamentablemente lo que estamos viendo es que mucha gente ahorita no tienen la capacidad de trabajo por el hecho que los despidieron y la razón por que los despidieron fue por lo que está pasando la epidemia y lamentablemente esa gente está sufriendo ahorita. Pero Laura, las preguntas que yo tengo acerca de, pues, abogado, ¿me puedes ayudar con un caso de empleo? Pienso que yo fui discriminado, pienso que yo, pues, me deben compensación porque no me pagaron correcto, no me dieron, pues, el tema de los breaks, los descansos que tuviera que darme, o discriminaron de mí por esta parte o esta razón. Esas preguntas son muy importantes. Y también con el tema mucho más importante, abogado, durante todo mi tiempo de empleo no tuve estatus legal, pero aún yo pienso que fui discriminado. ¿Hay algo que tú puedes hacer para mí? Bueno, hoy en día vamos a hablar con alguien que es experto de esos temas. Así es, Narciso, tenemos un abogado el día de hoy que nos está acompañando por allí. Ustedes ven una tercera persona en la pantalla. Ya más adelante les vamos a presentar a este experto en estos temas de trabajo, de salario, de personas que han sido despedidas injustamente y cuáles son las posibilidades de hacer algo en estos casos. Pero entonces no se desconecten que ya venimos con más información con respecto a este tema. Bueno, Narciso, ahorita sí ya vamos a empezar de lleno, vamos a introducir a nuestro invitado del día de hoy, vamos a pasar a hablar en inglés, pero obviamente ustedes van a tener un audio que los va a acompañar con la traducción para que ustedes puedan entender lo que nos dice el invitado de hoy. Antes de empezar a hablar, nosotros queremos darle la bienvenida al abogado que está con nosotros hoy, que es Joshua Braddock. Perdóname si no pronuncié bien tu nombre, pero queremos hablar hoy de terminación injusta y también robo de salario. Queremos saber, antes de esto, saber un poco más de tu trabajo y tu perfil profesional. Mi nombre es Joshua Braddock, soy abogado de empleo y labor. He estado practicando en esta área de la ley durante los últimos 10 años. He dedicado mi carrera, mi firma, para ayudar a los empleados que han sido despedidos injustamente, acosados, discriminados o tenido salarios robados, sometidos a condiciones inseguras o condiciones de trabajo hostiles, y representamos a estas personas marginadas contra sus empleadores, contra empresas, contra corporaciones. Siempre al empleado, nunca representamos al empleador. Eso es lo que hacemos. Y Joshua, ¿me puede decir cómo fue que tú decidiste defender a gente en el tema de labor? Una gran pregunta, Narciso. Yo crecí en una clase de familia trabajadora. Mi padre fue granjero de césped. Él se levantaba todos los días a trabajar en la granja. Y me despertaba yo también y iba a trabajar con él, y por lo tanto fui testigo de primera mano las luchas por las que pasamos y cuán duro mi padre trabajó día y noche para poder poner comida en la mesa de nuestra familia, para vestirnos, para pagar nuestra matrícula, para tratar de dar a sus hijos cada oportunidad de tener una mejor vida y dar a nuestra familia todas las ventajas posibles. Y en ese proceso también vi cómo las empresas crecieron, las corporaciones se hicieron más grandes y el trabajo de la clase trabajadora, de la gente que luchaba por sus familias, fueron cada vez más marginadas. Y también observé lo que sucedía con empleados y personas que estaban siendo discriminadas y acosadas, y lo que les sucedía cuando alzaban la voz. Estas compañías y su ejército de abogados entraban y acababan con las personas, y muy pronto las personas tenían miedo de hablar y presentar un reclamo, y así en el proceso
decidí que quería hacer algo para hacer la diferencia y me inspiró y fui a la escuela de leyes y obtuve mi título, pero luego llegó el momento de elegir qué área de derecho quería yo practicar. Y cómo íbamos a desarrollar nuestra firma y nuestra práctica, y lo que hemos hecho es que somos un increíble equipo de abogados litigantes preparados para litigar en estos casos, y lo que hemos acordado hacer es que no cobramos nada por adelantado, no cobramos una hora facturable o un anticipo. En lugar de eso, hemos acordado esperar hasta el final del caso que nos paguen, y solo nos paguen si tenemos éxito y obtenemos una recuperación para nuestros clientes. Y eso es como construimos nuestro negocio. Y al hacer eso, siento que hemos abierto las llaves del juzgado y creado acceso a la justicia para tantas personas que no lo tenían antes. Y estoy inspirado. Todos los días me despierto para hacer lo que hago. Amo a la gente que representamos y yo soy uno de esos individuos que pueden decir que estoy verdaderamente haciendo lo que estaba destinado a hacer. Y gracias por esa pregunta, Narciso. Bueno, ahora quiero preguntarte, porque tal vez personas que nos están viendo no están muy familiarizados con este tema, pero ¿puedes decirnos qué significa una terminación injusta y qué significa robo de salario? Eso también es una buena pregunta. Así que lo que quiero decir cuando digo una terminación injusta es que no todas las terminaciones son ilícitas. El estado de California trabaja bajo la norma de voluntad de empleo, que significa que los empleadores pueden contratar y despedir a voluntad. Lo que los empleadores no pueden hacer es que no pueden contratar y despedir en base a propósitos ilegales, y estos propósitos ilegales son siempre que el empleador contrate o despida por discriminación, lo que llamamos a una categoría protegida. Entonces, estas categorías protegidas son exactamente lo que deberían de ser. Son categorías de raza, religión, orientación sexual, discapacidad, edad y embarazo. Si un empleador contrata o despide a alguien en base a cualquiera de estas categorías, eso es ilegal y es una terminación injusta. Por ejemplo, un robo de salario es cuando un empleador está negando beneficios para un empleado, y a menudo vemos esto en el contexto de una clasificación errónea hacia un empleado. A muchos empleadores les gusta clasificar a sus empleados como contratistas independientes cuando la ley no lo permite. La ley dice que esta persona debería ser clasificada como empleado de W2 porque empleados de W2 tienen muchas protecciones por el estado de California. Tienen derecho a indemnización por enfermedades, descansos, tienen derecho a pago de horas extras y tienen derechos a muchos beneficios que contratistas independientes no tienen. Y cuando un empleador clasifica erróneamente a un empleado como un contratista independiente en lugar de un empleado W2, lo hacen para ahorrar dinero, se mantienen sus impuestos de nómina más bajos, hay menos protecciones que tienen que dar, pero en el proceso quitan lo que se le debe al empleado y nosotros representamos esos empleados para recuperar aquello por lo que han trabajado tan duro. Yo pienso que eso es increíble y yo pienso que la gente que son discriminados pues y que sufren mucha injusticia, especialmente la gente que vive en los rincones de la ciudad, gente que quizás no tenga una situación que está bajo el control de ellos. Pero si me puedes decir un ejemplo, quizás esto no sería el mejor ejemplo, pero un ejemplo de quizás una señora que pierde su trabajo porque está embarazada. ¿Me puedes decir cómo una persona puede comprobar que ellos fueron discriminados por el hecho que su circunstancia, por ejemplo, que está embarazada? Por ejemplo, tú agarras varias llamadas, me imagino, gente llamándote, dice, me discriminaron porque yo fui embarazada. Me imagino que tu pregunta es ¿por qué tú te sientes eso? Quizás te dicen, fue un cajero en una tienda, yo me embaracé y ahora me despidieron de mi trabajo después de unos 3 días. Esa es una gran pregunta y recibimos esa pregunta todo el tiempo. Cuando alguien está embarazado y son despedidos por eso es ilegal. Número 1, esto es acoso de género y discriminación porque los hombres no tienen que lidiar con el embarazo, son solo las mujeres. Entonces, este es un problema de discriminación sexual. También es un problema de discriminación por discapacidad, porque las mujeres tienen que ir a citas médicas y hay un procedimiento médico que debe realizarse cuando la mujer da a luz
y hay un periodo de recuperación posterior. La ley también proporciona recuperación directa sobre la base del embarazo, por lo que hay algunos códigos que hacen que esta conducta se considere ilegal y específicamente a su pregunta, ¿cómo es que sabemos que está embarazada o cómo lo comprobamos? Bueno, lo que dice la ley es que si estás embarazada, entonces tus empleadores están en aviso. Lo que eso significa es que tú has notificado a tu empleador o de lo contrario, es obvio que estás embarazada y se le despide durante ese periodo de embarazo o dentro de una cierta cantidad de tiempo después de ese embarazo. Es decir, dentro de un mes después de dar a luz o en cualquier momento después del embarazo o durante el embarazo. La ley de California nos permite inferir la conexión casual, lo que significa que solo porque estabas embarazada y porque tu empleador lo sabía y fuiste despedida, entonces podemos inferir que te despidieron porque descubrieron que estabas embarazada. Yo pienso que es muy importante de saber porque tú nunca vas a agarrar un trabajador, un patrón que va a escribir que yo te estoy despidiendo porque eres embarazada, pero al mismo tiempo alguien viendo esto y está viendo sus circunstancias de lo que pasó y la razón por qué perdieron su país, su trabajo por el hecho que ellos quizás fueron embarazados y quizás fueron con el patrón y diciendo, sabes que tengo que tomar tiempo de descanso, tengo que tomar tiempo para ir al hospital y ahora pues de repente se encuentran que ya no tienen trabajo disponible, ellos están viendo esto y pues quieren ahora justicia. Gente debe de saber de este tema. Es normalmente lo que pasa a mucha gente en como en nuestra audiencia que está viendo este tema. Nosotros defendemos a los inmigrantes, defendemos a la gente que conoce inmigrantes o tiene familia que es inmigrantes, especialmente que ocupan un abogado de empleo y pues algunas veces hablando de temas de abogado que ocupa un abogado puede intimidar a una persona y puede lo primero que quieren saber es cuánto me va a costar esto. Lo bueno que tú dices es que no me va a costar nada, tú tomas estos casos sin cobro y si acaso agarras un resultado positivo, tú agarras un porcentaje de ese resultado. Eso es algo excelente para que la gente pueda tomar acceso a un abogado como tú. Hablando de este tipo de casos, por ejemplo, Narciso mencionó esta mujer en embarazo y que la despidieron de su trabajo. En este tipo de casos, por ejemplo, ¿ella necesita un abogado para pelear esta situación? Sí, en ese caso es una discriminación y un reclamo de acoso y esta persona que ha sido injustamente despedida tiene derechos. Tienen derecho a presentar un reclamo y buscar la recuperación de lo que ha perdido y se necesita un abogado para hacer eso. Y lo que tienen derecho a buscar para su recuperación no solo son salarios en el pasado que hayan perdido como resultado de haber sido despedido, pero también son capaces de recuperarse de cualquier salario en el futuro que puedan perder como un resultado de haber sido despedido y no poder salir y encontrar un trabajo de inmediato. Se puede imaginar que si alguien está embarazada y sale e intenta encontrar un trabajo, va a ser un poco más difícil para encontrar trabajo cuando tienen que decirle a un posible empleador, hola, necesito un trabajo, pero voy a tener que tomar unos 3 meses de descanso porque voy a tener un bebé y voy a necesitar algo de tiempo de recuperación. La mayoría de los empleadores simplemente no contratarán a alguien así. Entonces puedes imaginar que va a tomarle un poco de tiempo a ese individuo para volver a trabajar. Entonces ese individuo es capaz de buscar compensación y recuperación de estos salarios que pudieron haber tenido en el futuro. También pueden buscar recuperación por cualquier angustia emocional que sufren en el proceso, y esto puede ser angustia mental, ansiedad, depresión. Esto se llama angustia emocional y también tiene derecho a recuperación porque ahora, además, la ley en esta área también proporciona un mecanismo. Por ejemplo, la mujer embarazada que tiene que presentar este reclamo también puede buscar que la otra parte pague por sus tarifas de abogado. Y así, las leyes en California ofrecen protecciones significativas para los empleados. Somos uno de los estados más progresivos en el área en los Estados Unidos y California ha tomado grandes avances para proteger a sus empleados y estamos bendecidos de vivir y trabajar aquí.
Joshua, eso es excelente para escuchar, pero quiero saber, ¿tú me puedes decir si tomas casos fuera del estado de California? Por ejemplo, gente que nos está viendo quizás esté en el estado de Texas, de Illinois o quizás otro estado. Tenemos a muchas personas que vienen al estado de California a trabajar, pero que en realidad viven en otros lugares. Pueden venir y trabajar por temporadas, pero luego regresar a otros estados e incluso regresar a México, donde podrían vivir. De cualquier forma, mientras estuvieron empleados en el estado de California, entonces no importa en dónde vivan. Pueden presentar un reclamo y podemos representarlos en ese reclamo. De manera similar, tenemos a muchas preguntas de trabajadores indocumentados sobre si es que puedan o no tener un reclamo o poder procesar un reclamo. Y la ley del estado de California es muy buena en esta área y quiero hablar de eso brevemente aquí. Hace un tiempo, California aprobó una legislación y este fue el proyecto de ley del Senado 1818. Y lo que dice esa legislación es que cada trabajador en el estado de California tiene derecho a todas las protecciones bajo la ley estatal que California proporciona, y estas son licencias de enfermedad, pagos de horas extras, libertad de discriminación y acoso bajo la ley justa de empleo y vivienda. Y lo que finalmente sucedió es que un caballero estaba trabajando para una empresa llamada Sierra Chemical Company. Él era un trabajador indocumentado, reportó actividad ilegal y Sierra Chemical Company lo despidió. Ellos tomaron represalias contra él por informar esta conducta ilegal y lo despidieron, y entonces él presentó una demanda por represalias de parte de Sierra Chemical Company. Lo que Sierra dijo es que, oye, yo no te debo un centavo porque estabas aquí ilegalmente para empezar, eras un trabajador indocumentado. Y dentro del estado de California, la Corte Suprema del Estado dijo, no señor, aunque este caballero era indocumentado, tiene derecho a toda la protección según la ley estatal, porque esta ley estatal 1818, proyecto de ley del Senado, no es prevalecida, no es reemplazada por los estatutos federales de inmigración. Y así, a pesar de que estabas aquí trabajando en una moda indocumentada, todavía tienes derecho a buscar la recuperación de un salario perdido, o por angustia emocional, o por los honorarios de abogado que le hayan cobrado por haber tenido que presentar este reclamo en primer lugar. Yo pienso que eso es lo más importante que tú puedes decir a pues, los seguidores de nosotros, porque la gente que nos está viendo algunas veces son parte de una familia mezcla cuando quizás haya hijos ciudadanos americanos y los padres son indocumentados. Algunas veces puede ser que los hijos ya son adultos y ven la injusticia que sucede con sus padres, especialmente cuando los padres no pueden dominar el idioma de los Estados Unidos, y es algo terrible para nuestra gente porque muchas veces ellos viven en las sombras, en las esquinas de la sociedad, y eso es algo muy terrible, pienso yo personalmente. Pero ahora sabiendo que este sistema legal de empleo, tan siquiera aquí en el estado de California, protege a este grupo, no importa de su estatus legal, es algo muy excelente. Yo pienso que es algo excelente. Disculpe que les interrumpa, pero pienso que es muy importante algo de este tema, y hay mucha gente que nos está viendo, muchos de ellos son inmigrantes y algunos son indocumentados. Uno de los miedos más grandes es ir a corte porque ellos piensan que pueden resultar deportados si ellos presentan una demanda de este tipo. ¿Esto puede ocurrir si ellos hacen algo como una demanda? La gente necesita saber que, número uno, tiene protecciones bajo la ley de California. La ley ha establecido que los trabajadores indocumentados tienen derecho a presentar reclamos. Muy raramente las personas que presentan uno de estos reclamos están obligadas a presentarse en un tribunal. Cuando estamos hablando de cosas como derecho penal, entonces en esos casos alguien procesado tiene que aparecer delante de un juez. Ese no es el caso cuando estamos hablando de un reclamo de ley de empleo. Su abogado básicamente puede aparecer en cada audiencia por usted y hacer todos los procedimientos administrativos para usted sin tener que presentarse en la corte. Y solo porque eres indocumentado no significa que no se le permite presentar la reclamación. Y mucha gente no presenta una reclamación porque temen tener que presentarse en un juzgado. Mis clientes nunca tienen que ingresar a un juzgado. Yo ingreso por ellos y lleno ese espacio para proteger sus derechos
buscar justicia para cualquier cosa que le hayan quitado. Eso es excelente de escuchar, que lamentablemente, pues sí, también hay mucha gente que no sabe que pues una persona que sí puede ir a la corte, tan siquiera en California. Yo tengo muchos clientes que tienen miedo de pisar una corte del estado de California porque no tienen estatus legal. Ellos tienen miedo que si acaso van a esas cortes, la agencia policíaca que enforza las leyes de inmigración, ICE, puede estar allá. Pero es muy importante que ellos sepan que aquí, pues el estado de California ha prohibido que esta agencia esté allá. Y lo bueno es que alguien como usted, un abogado de labor, puede ir a la corte y el cliente no tiene que estar allá. Y pienso que eso es algo muy excelente, especialmente para una persona indocumentada. Entonces, yendo a otro tema, tú ya sabes que actualmente estamos yendo y viendo mucha gente que lamentablemente está perdiendo su trabajo por la pandemia, y lo que le está diciendo el trabajo a esta gente es que lamentablemente pues tenemos que cerrar el negocio por tiempo, y pues ustedes van a perder el trabajo. Algunas gentes completamente los despiden del trabajo. Normalmente eso es tan siquiera lo que le dicen a la gente, a los trabajadores, pero quizás hay alguien allá que nos está viendo y piensa que esto fue un pretexto, y pues algunas veces una persona quizás te llama y te dice, pues me dijeron que me despidieron, que fue por la pandemia, pero ¿qué le dices a esta gente? Recibimos esas llamadas todos los días. La situación que acabas de escribir y la excusa de la que estamos describiendo, por ejemplo, estos empleadores que despiden a gente diciendo que es por la pandemia, la ley llama a eso un propósito pretexto, que significa que realmente lo que hizo este empleador es deshacerse de alguien a quien ya no querían en su fuerza laboral, ya sea por la edad de esta persona, una discapacidad, orientación sexual o cualquier otra cosa. En ese sentido, comienzan a deshacerse de los empleados y solo dicen, oye, lo sentimos mucho, estamos en una situación económica de recesión y estamos teniendo una reducción de la compañía. Sin embargo, usted viene siendo la única persona despedida, y es obvio lo que los empleadores están haciendo aquí, y no importa que el empleador lo clasifique como reducción de fuerza laboral, la ley ve a través de eso y estos individuos aún podrán presentar un reclamo. Si no te importa, estoy feliz de discutir algunas de las afirmaciones que estamos viendo más a menudo durante este tiempo. La primera categoría no es necesariamente relacionada con la pandemia, pero me alegra que estamos viendo más de estos reclamos. Estos reclamos son de acoso sexual, y afortunadamente estas afirmaciones han comenzado a salir a la luz cada vez más en los últimos 2 años, pero incluso ahora más. La gente ha comenzado a alzar la voz y deciden que van a defenderse. El acoso sexual es exactamente lo que se piensa que es. Es un avance sexual incómodo de un empleador, un gerente o de un supervisor o incluso de un compañero de trabajo. Pero no solo tiene que ser un acto sexual no deseado. Podría ser esa persona que siempre viene a frotarte los hombros y usted se siente incómodo, o se acercan y te dan un abrazo no deseado, o invitándote a una cita y obligando a la cuestión de una relación íntima. Incluso empleados que finalmente consienten a tener una relación íntima con un gerente o un supervisor todavía pueden traer un reclamo, porque siempre hay una disparidad en la dinámica de poder entre un gerente y proveedor o empleado. Hace poco representamos a una señorita y ella estaba trabajando para una persona, y este tipo siguió forzando avances sexuales no deseados y forzando una relación íntima. Esta joven era una madre soltera, tenía mucho miedo de perder su trabajo y finalmente no tuvo más opción y tuvo que hacer lo necesario para mantener su trabajo. Y eso continuó hasta que ella simplemente no pudo soportarlo más
y un día ella simplemente no pudo volver al trabajo. Nosotros la representamos y finalmente pudimos obtener un juicio de $500,000 por ella. Y eso es dinero que ella usó para regresar a la escuela, para apoyar a su hijo y poner su vida en una nueva trayectoria. Y así estamos obteniendo muchas llamadas sobre estos reclamos en este momento. Otra área que ha aumentado últimamente han sido reclamos de discriminación por discapacidad. En el estado de California es ilegal para que un empleador despida a alguien porque han sido lesionados o de lo contrario han contraído una enfermedad que les impide ser capaces de trabajar o incluso más si tienen un miembro de la familia que ha sido lesionado o contrajo una enfermedad que ahora tienen que cuidar de ellos y se lo han dejado saber a su empleador. En vez de que el empleador haga lo correcto y diga, oye, vamos a estar de tu lado a través de esto, te vamos a ayudar, la respuesta del empleador es despedirlo. Eso es ilegal, es discriminación y luchamos por la justicia para aquellos individuos día a día. Yo pienso que es muy bonito eso, saber eso. Y eso viene a mi otra pregunta. Estamos hablando de pues casos donde la gente lamentablemente es despedido injustificadamente y también de acoso sexual, pero quería saber algo también. ¿Tú quizás tomas otros casos o estamos perdiendo algo que no hemos hablado o un tema donde tú te concentras como abogado de empleo, de labor? ¿Me puedes decir, por favor? Una cosa que es el problema de clasificación errónea que vemos a menudo en California y especialmente relevante en este momento. Y déjame explicar por qué. Hablamos un poco anteriormente sobre contratistas independientes versus empleados del W2. Y la razón por la que los empleadores clasificaban a todos como contratistas independientes fue porque era más barato para ellos. Los ayudaron a ahorrar dinero, pero se les negó ciertas protecciones a los empleados y entonces lo que estamos viendo en este momento son personas que están clasificadas como contratistas independientes y los empleadores vienen a ellos y dicen, oye, lo siento mucho, simplemente no necesitamos tus servicios. Más ahora que estamos pasando por una recesión, simplemente no necesitamos de usted. Y esas personas son contratistas independientes y no hay protecciones disponibles para ellos. Pero porque fueron mal clasificados y deberían haber sido clasificados como un empleado W2, la ley de California los trata como empleados y tienen protecciones y simplemente no lo saben. Y así que vienen a nosotros, nos preguntan si deberían haber sido clasificados como un empleado W2 y el 90% del tiempo deberían haber estado clasificados como empleados de W2. Y cuando decidimos que deberían haber sido clasificados de esa manera, se abre la puerta a todo tipo de alivio, incluso a la nueva licencia que estás viendo venir del gobierno federal. También tienen derecho a volver 3 años atrás para buscar el pago atrasado y sanciones por cualquier tiempo extra que no fueron pagados, cualquier descanso de comida, cualquier descanso por enfermedad que no fueron dados. Aparte, si fueron despedidos por haber contraído el coronavirus o COVID-19 y pensaron que eran contratistas independientes y no tenían recurso. Además de lo que acabo de describir, tienen un reclamo de discriminación por discapacidad. Como sabemos, el empleador no puede despedir a alguien solo porque se han enfermado y creo que es especialmente relevante para hablar de eso en este momento, basado en las leyes que los californianos acaban de pasar. Es casi imposible de clasificar a alguien correctamente como un contratista independiente. Ahora, puede que suceda, todavía hay algo apropiado en base para clasificar a un contratista independiente, pero son raros los casos y así lo que recomendamos que la gente haga es si usted o alguien que conoces está clasificado como contratista independiente, solo danos una llamada, solo son un poco de preguntas simples y podremos ayudarlo a identificar si ha sido mal clasificado. Sabes que el otro día tuve un caballero en mi oficina, me dijo que era un jardinero, un pasajista, me dijo que su patrón, su jefe, esa persona y ya no te ocupamos, se dijo a él, nosotros estamos viendo pues esta pandemia y entonces ya no te necesitamos aquí, ya no te vamos a dar trabajo. Él personalmente nunca trajo sus propias herramientas al trabajo, nunca tenía su propio uniforme,
él lo estaba pues rentando del trabajo. También él no tenía, pues también tenía un horario específico donde tenía que ir al trabajo y no tenía ningún otro tipo de respaldo, otro trabajo. Y aquí en esta circunstancia, la pregunta que él tenía es que si él califica para el desempleo. Era la pregunta que él tenía para mí. Obviamente, yo no soy abogado de empleo, de labor. Yo no sabía cómo contestar esta pregunta, pero esto me hace pensar de la clasificación que tú hablas acerca de un trabajador independiente y un trabajador que es trabajador del empleo. Específicamente cuando una persona agarra su cheque y pues también agarra el beneficio quizás de tiempo de descanso y también tiempo de no trabajar, por ejemplo, sick time, como le llaman en inglés, tiempo si acaso está enfermo, esas protecciones que normalmente una persona recibe. Eso es exactamente cierto. El caballero que acabas de describir tiene derecho de desempleo, más una serie de otras protecciones, cosas como indemnización de enfermedad, derechos de descansos y sobre todo horas extras, que probablemente es muy importante para su situación porque todos saben lo duro que trabajan los paisajistas. No solo por cada vez que trabaje más de 40 horas en una semana, pero en el estado de California tienes derecho a horas extras por cualquier hora después de 8 horas trabajadas al día. Así que incluso si trabajas 30 horas a la semana, pero 20 de esas horas fueron en un día, usted tiene derecho a 12 horas de tiempo extra y la tasa de tiempo extra es su tarifa por hora más el 50% de esa tarifa. Así que cada vez que identificamos que alguien ha sido clasificado erróneamente, desde el día que vienen a nosotros somos capaces de luego retroceder 3 años y buscar cualquier tiempo extra que todavía se les debe, cualquier periodo de descanso, cualquier indemnización por enfermedad y además de sanciones e intereses que se le deben. Y quiero ahora hacer otro tipo de pregunta en estas circunstancias. Hay que decir que esta persona, este jardinero, no tenía documentos. ¿Todavía puede hacer algo? En el estado de California hay una legislación, un proyecto de ley del Senado 1818 que dice que los trabajadores indocumentados tienen derecho a las mismas protecciones como cualquier otro trabajador bajo la ley del estado de California. Y la ley que gobierna la clasificación es otro proyecto de ley aprobado recientemente. Es un proyecto de ley de Asamblea número 5 y eso es ahora una ley estatal que protege a trabajadores indocumentados y tienen derecho a esos mismos exactos protecciones. Entonces, sí, 100%, si están mal clasificados como contratistas independientes en vez de un empleado de W2, tienen derecho a todas esas mismas sanciones y salarios no pagados que acabamos de describir. Joshua, nosotros hemos estado hablando todo este tiempo acerca de despedir a una persona injustamente y cosas relacionadas con trabajo. ¿Ustedes toman otro tipo de casos en su oficina? ¿Otro tipo de casos? Absolutamente, vi que hablaron con uno de mis colegas, Samuel Lynn, recientemente. Él habló sobre casos de lesiones personales y así que también manejamos casos de lesiones de mordeduras de perros, casos de accidentes de construcción. Básicamente, cualquiera que haya sido herido o perdido a un ser querido, nosotros manejamos esos casos y normalmente nos enfrentamos a grandes compañías de seguros y corporaciones en defensa de estas personas. Y es muy similar a nuestra práctica de labor y empleo, donde también vamos contra grandes empresas y corporaciones y representamos a las personas que van todos los días luchando por ellos mismos y sus familias. Esas son las personas que representamos, por eso nos levantamos por la mañana, por eso nos levantamos de la cama y amamos lo que hacemos y estamos agradecidos de poder servir en esa capacidad. Eso es excelente. Bueno,
Yo no sé si acaso hay algo más que quizás no hemos hablado que es importante de decir para especialmente a la gente que nos está viendo, inmigrantes o gente que conoce inmigrantes, que quizás tenga estatus o no estatus legal, que algo que puede usar ellos o se deben de saber para que pues quizás puedas ayudarles ahorita. No sé si acaso alguna gente algunas veces quiere entrar y quiere saber de las leyes. ¿Hay algo que quizás le debemos de decir a este público? Porque antes que nos despedimos. Estoy muy agradecido por la oportunidad, gracias por invitarme, Narciso, y gracias por permitirme la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Y lo que estamos constantemente haciendo es luchar contra la desinformación o la falta de información. Tantas personas enfrentan circunstancias difíciles en su trabajo o han sido despedidos de su trabajo y no saben que tienen derecho a recuperarse, no saben que tienen derechos, y cuantas más personas podamos informar, cuantas más personas podamos educar, es mejor para todos, porque el estándar más alto que mantenemos y hacemos es una vida más justa y plena para todos los demás. Y estoy agradecido por poder venir a hablar sobre lo que hacemos, y yo también estaré disponible en cualquier momento en el futuro si hay otras preguntas o casos de los que quieran hablar. Muchas gracias, Joshua, por tu tiempo y por acompañarnos con esta información. Es súper importante. Aprendí una cantidad de cosas que ni sabía antes, así que pienso que esto va a ser muy importante para la gente que nos ve. Absolutamente, yo estoy de acuerdo con eso, especialmente para la comunidad de nosotros, la gente que nos ve, los seguidores aquí, que siguen nuestro canal. Eso es algo muy importante y algo que informarles a ellos acerca de las leyes, temas legales, cómo vivir aquí en este país como inmigrante. Pienso que eso es algo perfecto, y pienso que la gente lo debe de compartir si lo está viendo, si acaso piensa que otra gente puede beneficiar. Bueno, hemos terminado entonces la entrevista con Joshua. Es un abogado que, como ustedes vieron, está encargado de estos temas de terminación, de discriminación o terminación que no es justa de un empleo. Y ahorita, pues como Narciso lo mencionó al principio de este programa, hay muchas personas que lamentablemente ahorita están perdiendo su trabajo por lo que está pasando con la epidemia. Entonces hay muchas personas que pueden ponerse en contacto con estas personas para que los ayuden. Ustedes han visto que en el transcurso de este programa ha aparecido un número de teléfono donde ustedes pueden comunicarse allí, y la persona que va a hablar con ustedes va a hablar en español, para que ustedes no se preocupen de pronto de la barrera del idioma, que algunas personas, como han visto esta entrevista en inglés, pueden pensar que de pronto puede haber una barrera allí, pero no, hay personas asistentes que trabajan con ellos, que los pueden asistir en español, en su idioma, para que no haya ninguna inconveniente a la hora de ustedes poder expresar y tener una consulta y explicar qué es lo que está pasando con su situación de empleo. Y también, como lo hemos mencionado, el tema de los accidentes y cosas que les hayan ocurrido aquí, no es solamente el tema de que lo hayan despedido injustamente, sino también si usted se ha visto envuelto en un accidente de tránsito o si lo mordió un perro, bueno, todo tipo de situaciones que pueden ocurrir, que lamentablemente hay personas que desconocen que tienen la posibilidad de acceder a una compensación económica sin importar el estatus que tenga migratorio aquí en los Estados Unidos. Claro que sí, Laura, y con eso parece que nos vamos a despedir. Bacon no está aquí porque tiene miedo de una demanda, especialmente de un abogado como Joshua, que es un abogado realmente muy agresivo. Yo pues conozco a su firma, conozco a su colega, y son abogados muy agresivos y abogados que realmente pelean para sus clientes, y más que nada lo que ha visto de ellos es que sí defienden a los inmigrantes, la comunidad latinoamericana y hispano y el pueblo pues de inmigrantes. Y eso pues para mí me agrada bastante. Y Laura, con eso nos despedimos. Por favor, síganos en Facebook, regalen un like en este canal, suscríbanse en nuestro canal de YouTube donde sale Bacon, y también toquen la campanita para agarrar notificaciones de nuevo contenido. Y recuerden siempre escribir en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo, que siempre Narciso, Bacon y yo nos sentamos a leer los comentarios y también a responderles lo que ustedes nos escriben. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Bye Joshua, bye Narciso, nos vemos. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria.
Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.